Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 41. El tema de hoy, palabras que cambian vidas. Recuerden que estamos ejercitándonos para la eternidad y este espacio de luz que ilumina mi camino es una disciplina muy importante y especial para poder ejercitarnos para la eternidad. Vamos entonces a entrar en materia. Palabras que cambian vidas. Mi padre quería ir a Rusia antes de morir. Fuimos allí de vacaciones en familia. En ese momento las Biblias eran estrictamente ilegales en la Unión Soviética. Me llevé algunas Biblias rusas. Mientras estuve allí, fui a las iglesias y busqué personas que parecieran ser cristianos genuinos. Las reuniones de la iglesia a menudo eran infiltradas por el KGB. En una ocasión seguí a un hombre por la calle después de un servicio. Me acerqué hasta él y le toqué levemente el hombro. Como no había nadie alrededor, saqué una de mis Biblias y se la entregué. Por un instante la expresión del hombre fue de absoluta incredulidad. Después sacó de su bolsillo un Nuevo Testamento que debía tener como 100 años. Las páginas estaban tan gastadas que eran literalmente transparentes. Cuando se dio cuenta de que había recibido una Biblia completa, se sintió extasiado. Ni él hablaba una palabra de inglés, ni yo una de ruso, lo que no impidió que nos abrazáramos y corriéramos de arriba a abajo por la calle saltando de alegría. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel que destila del panal. Esto lo dice Salmo 19:10. Hablando de las palabras de Dios. ¿Por qué son tan valiosas las palabras de Dios? Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La palabra está en tiempo presente y significa que está continuamente saliendo de la boca de Dios. Es como un torrente derramando agua, el cual, como el chorro de una fuente, nunca está estático. Dios se comunica constantemente con su pueblo. Esto lo hace principalmente mediante las palabras que cambian vidas de la Biblia. Vamos al Salmos capítulo 19, versículos del 7 al 14. Estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente, NTV. Dice así: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de esas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. El primer punto que vamos a tratar hoy, conforme a esta palabra que acabamos de leer de Salmo 19, se titula Permite que las palabras de Dios te transformen. Todos necesitamos del poder transformador de la palabra de Dios de muchas maneras, ya sea que estés buscando sabiduría en una situación estresante y compleja, o ánimo cuando estás desalentado, o guía para seguir adelante. Siempre puedes encontrar ayuda en las páginas de la Biblia. David no pudo disponer tanto de la Biblia como tú puedes hacerlo, pero tenía la ley del Señor, los mandatos del Señor, los preceptos del Señor y las sentencias del Señor. Él describe estas palabras como perfectas, puras y deseables. En este salmo vemos algunos de los efectos que tiene la Biblia a la hora de cambiar vidas. Lo primero es que infunde nuevo aliento a tu alma. También te da sabiduría, te alegra el corazón, da luz a tus ojos, te advierte del peligro y trae una gran recompensa. Estas son 6 cosas importantes que dice en este salmo que hace la Biblia a tu alma.
que transforma tu vida. Leer la Biblia y orar son dos cosas que están íntimamente asociadas. No leas la Biblia simplemente por información, sino para escuchar a Dios hablándote. La respuesta natural es la oración y se trata de un proceso en dos direcciones. Es por eso que intentamos acabar cada sección de estos comentarios con una oración, respondiendo a lo que Dios nos ha mostrado por medio de su palabra. David pasa directamente de ensalzar las virtudes de la palabra de Dios a una hermosa oración. La oración de David es mi oración y es la que vamos a hacer en este mismo instante. Cierre sus ojos, entre en la presencia del Señor una vez más y dígale: Señor, perdóname todos aquellos pecados de los que no estoy consciente. Líbrame, Señor. Libra a tu siervo, además, de pecar a sabiendas, de pecar aún conscientemente. No permitas que esos pecados me dominen, Señor. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Te pedimos, por favor, que tengamos la disposición del corazón y la humildad necesaria para permitir que tus palabras nos transformen, para permitir ser obedientes a ellas y quitar de nosotros la dureza, el orgullo y la soberbia que impiden que tus palabras hagan el efecto transformador que deben causar. Te rogamos en el nombre de Jesús que por favor limpies todo nuestro ser. En Cristo Jesús. Amén. Ahora les invito que vamos a Mateo. Mateo capítulo 26, vamos a leer versos del 47 al 68. Mateo 26 del 47 al 68. Traicionan y arrestan a Jesús. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. «Saludos, Rabí», exclamó, y le dio un beso. Jesús dijo: «Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer». Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. «Guarda tu espada», le dijo Jesús. «Los que usan la espada morirán a espada. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora?» Luego Jesús le dijo a la multitud: «¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí todos los días». Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. En ese momento, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Jesús ante el concilio. Luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente, se presentaron 2 hombres y declararon: «Este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días». Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y les dijo a Jesús: «Bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor?». Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote dijo: «Te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios». Jesús respondió: «Tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: «¡Blasfemia! ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto?». «Culpable», gritaron. «Merece morir».
Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. Profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Wow. El segundo punto se titula Guíate por las palabras de Dios. Jesús claramente estudió las Escrituras con mucho cuidado. Su vida entera fue conformada por lo que leyó. Gracias a las Escrituras y a su lectura continua, comprendió lo que le estaba sucediendo cuando lo arrestaron. Sus compañeros trataron de resistirse, pero Jesús dice, ¿cómo se cumplirán las Escrituras que dice que así tiene que suceder? Explicando a la multitud que todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Las Escrituras le dieron la capacidad de soportar la deslealtad, el abandono y las acusaciones falsas. Nos dejó un ejemplo sobre cómo puedes lidiar con cosas así en tu vida. Claro que sí. Las Escrituras nos muestran, cuando tenemos claridad en la palabra de Dios, nos muestra que todo lo que sucede es porque está escrito y porque hay un propósito detrás de todo. Lo primero es la deslealtad, cuando tengamos que atravesar por eso, por la deslealtad. Judas parece expresar su amor por Jesús con un beso, cuando en realidad lo está traicionando. El traidor se acercó a Jesús y lo besó. Fue el mayor de los actos de hipocresía. Jesús sabía exactamente lo que estaba sucediendo y lo que estaba haciendo Judas. Sin embargo, lo llama amigo. Por muy desleales que seamos, Jesús permanece fiel a nosotros. Y esta es una forma en que el Señor nos muestra cómo debemos comportarnos frente a la deslealtad. Ahora veamos el abandono. Todos sus amigos lo abandonaron y huyeron, dice el verso 56, la parte B. En los momentos de triunfo, cuando la gente se compromete, tiene un bebé o les va bien en sus exámenes, es natural querer ponerte en contacto y estar con ellos. Pero la lealtad también significa apoyar a la gente en sus horas bajas. En momentos así es mucho más difícil saber qué decir y la tentación es mantenerse lejos y de hecho abandonarlos. Te dice que si te va bien en la vida, tus amigos conocen quién eres, pero es cuando te va mal, cuando descubren quiénes son tus amigos. Sí, señor. Ahora, en las acusaciones falsas. ¿Alguna vez te han acusado injustamente? Es una experiencia horrible. Jesús tuvo que pasar por la terrible situación de escuchar unos falsos testigos perjurando contra él para condenarlo a muerte. Jesús mostró un extraordinario dominio de sí. No respondió, sino que dejó que lo atacaran físicamente, eligiendo no ganar la discusión para ganar la batalla. Algo que deben recordar los anfitriones de los grupos pequeños en Alfa. Leyendo las Escrituras, comprendió que todo tiene un propósito y en última instancia llevará a una gran victoria. La comprensión que Jesús tiene de su identidad y su misión claramente vino de su lectura de la palabra de Dios. Es precisamente en el juicio delante del Sanedrín donde Jesús aparece como una víctima indefensa, cuando se revela de manera progresiva su persona como el arquitecto del nuevo templo, el Mesías, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre que se sentará a la derecha de Dios. De hecho, la víctima indefensa es la que tiene todo el poder y la autoridad. La referencia a ser el Hijo del Hombre es una cita de Daniel 7:13. Jesús comprendió lo contenido en aquel pasaje como una promesa acerca de él mismo, presagiando el sufrimiento venidero, su reivindicación y su autoridad recibida de Dios. Lo irónico es que los jueces eran quienes en realidad estaban siendo juzgados. Como ellos, todos tenemos que decidir lo que pensamos acerca de Jesús. Ahora la pregunta es, tú que estás escuchando este podcast, ¿qué piensas acerca de Jesús? Porque allí es donde está la decisión más importante de tu vida. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos ayude a seguir ese ejemplo de Jesús, a estudiar las Escrituras, a aplicarlas y en el momento de la prueba, en el momento de las situaciones difíciles, en el momento de la tentación, poder entender cuál es nuestro propósito y cómo debemos responder ante cada cosa. Amado Señor, en este momento vamos delante de ti con un corazón humilde, reconociendo que necesitamos de ti, reconociendo que solo no podemos, reconociendo que tenemos que confesarnos delante de ti, porque todos te hemos fallado y hemos pecado.
Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús, estudiando las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a aplicarlas a nuestra propia vida, a obedecerlas, Señor, y a responder conforme a los propósitos que tú ya has trazado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora les invito a que abra su Biblia en Éxodo capítulo 6. Vamos a leer Éxodo 6 desde el versículo 13, vamos a leer todo el capítulo 7 también y también el 8 del 1 al 32. Iniciemos entonces en Éxodo 6, verso 13. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente, NTV. Pero el Señor habló con Moisés y con Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para el faraón, rey de Egipto. El Señor mandó a Moisés y a Aarón que sacaran de Egipto al pueblo de Israel. Antepasados de Moisés y de Aarón. Los siguientes son los antepasados de algunos de los clanes de Israel. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Anoc, Falú, Esrón y Carmí. Sus descendientes formaron los clanes de Rubén. Los hijos de Simeón fueron Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Saúl. La madre de Saúl fue una mujer cananea. Sus descendientes formaron los clanes de Simeón. Estos son los hijos descendientes de Leví, tal como aparecen en los registros de familia. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Leví vivió hasta los 137 años. Entre los descendientes de Gersón se encontraron Limni y Simei. Cada uno de ellos llegó a ser el antepasado de un clan. Entre los descendientes de Coat se encontraban Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Coat vivió hasta los 133 años. Entre los descendientes de Merari estaban Mali y Musi. Los siguientes son los clanes de los levitas, tal como aparecen en los registros de familia. Amram se casó con Jochebed, hermana de su padre, y ella dio a luz 2 hijos, Aarón y Moisés. Amram vivió hasta los 137 años. Los hijos de Izar fueron Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel fueron Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Eliseba, hija de Aminadab y hermana de Naasón. Ella dio a luz a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré fueron Asir, Elcaná y Abisaf. Sus descendientes formaron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel y ella dio a luz a su hijo Finés. Estos son los antepasados de las familias levitas registradas según sus clanes. El Aarón y el Moisés mencionados en la lista anterior son a quienes el Señor dijo: saquen al pueblo de Israel de la tierra de Egipto como un ejército. Moisés y Aarón fueron los que hablaron con el faraón, rey de Egipto, acerca de sacar de Egipto al pueblo de Israel. Cuando el Señor habló con Moisés en la tierra de Egipto, le dijo: yo soy el Señor, dile al faraón, rey de Egipto, todo lo que te digo. Pero Moisés discutió con el Señor, argumentando: no puedo hacerlo, soy tan torpe para hablar, ¿por qué debe escucharme el faraón? Éxodo capítulo 7. La vara de Aarón se convierte en serpiente. Entonces el Señor le dijo a Moisés: presta mucha atención a lo que te voy a decir. Yo haré que para el faraón parezcas como Dios, y tu hermano Aarón será tu profeta. Dile a Aarón sobre todo lo que yo te mandé, y Aarón deberá ordenarle al faraón que deje salir de su territorio al pueblo de Israel. Sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco, para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Aún así, el faraón se negará a escucharte, por eso alzaré mi puño contra Egipto. Luego rescataré a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas, de la tierra de Egipto con grandes actos de juicio. Cuando levante mi mano poderosa y saque a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les mandó. Moisés tenía 80 años y Aarón 83, cuando presentaron sus demandas ante el faraón. Después el Señor les dijo a Moisés y Aarón: el faraón les dirá: muéstrenme un milagro. Cuando lo haga, dile a Aarón: toma tu vara y arrójala al suelo delante del faraón, y la vara se convertirá en una serpiente. Entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón tiró su vara al suelo delante del faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces el faraón llamó a sus sabios y a sus hechiceros, y los magos egipcios hicieron lo mismo con sus artes mágicas. Tiraron sus varas al suelo y las varas también se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. Sin embargo, el corazón del faraón siguió endurecido. Continuó negándose a escucharlos, tal como el Señor lo había dicho. Plaga de sangre.
Luego el Señor le dijo a Moisés: el corazón del faraón es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo. Así que irás a ver al faraón por la mañana cuando descienda al río. Párate junto a la ribera del río Nilo para encontrarte allí con él. No te olvides de llevar contigo la vara que se te convirtió en serpiente. Luego anúnciale lo siguiente: el Señor Dios de los hebreos me envió a decirte: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Hasta ahora te has negado a escucharlo. Por lo tanto, esto dice el Señor: te mostraré que yo soy el Señor. Mira, con esta vara que tengo en la mano golpearé el agua del Nilo y el río se convertirá en sangre. Los peces del río morirán y el río apestará y los egipcios no podrán beber agua del Nilo. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto. Todos sus ríos, canales y estanques y depósitos de agua, convierte toda el agua en sangre. En todo Egipto el agua se transformará en sangre, incluso el agua almacenada en vasijas de madera y en tinajas de piedra. Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. A la vista del faraón y de todos sus funcionarios, Aarón extendió su vara y golpeó el agua del Nilo. De repente todo el río se convirtió en sangre. Murieron los peces del río y el agua quedó tan asquerosa que los egipcios no podían beberla. Había sangre por todas partes en la tierra de Egipto. Pero los magos de Egipto volvieron a usar sus artes mágicas y también convirtieron el agua en sangre. De modo que el corazón del faraón siguió endurecido y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor lo había dicho. El faraón regresó a su palacio y no le prestó más atención al asunto. Entonces los egipcios cavaron en las riberas del río en busca de agua potable porque no podían beber agua del Nilo. 7 días pasaron desde el momento en que el Señor hirió el Nilo. Éxodo capítulo 8, plaga de ranas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: regresa a ver al faraón y enúnciale lo siguiente: esto dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas a dejarlo ir, enviaré una plaga de ranas por todo tu territorio. El río Nilo se colmará de ranas, saldrán del río y se meterán en tu palacio, hasta en tu dormitorio y sobre tu cama. Entrarán en las casas de tus funcionarios y de tu gente, incluso saltarán en tus hornos y en los recipientes donde amasan tu pan. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tu gente y sobre tus funcionarios. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón: extiende la vara que llevas en la mano sobre los ríos, los canales y las lagunas de Egipto y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y salieron ranas que cubrieron todo el territorio. Pero los magos pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas. También lograron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les suplicó: rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Tú fija la hora, respondió Moisés. Dime cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente. Entonces tú y tus casas se librarán de las ranas y éstas quedarán solo en el río Nilo. Háganlo mañana mismo, dijo el faraón. De acuerdo, respondió Moisés. Se hará como has dicho. Entonces sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu gente. Quedarán solamente en el río Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron del palacio del faraón y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que había enviado al faraón. Y el Señor hizo exactamente lo que Moisés había predicho. Murieron todas las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Los egipcios las apilaron en grandes montones y un hedor insoportable llenó todo el territorio. Pero cuando el faraón vio que había alivio, se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y Aarón, tal como el Señor lo había dicho. Plaga de mosquitos. Así que el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón: extiende tu vara y golpea el suelo. El polvo se convertirá en enjambres de mosquitos por toda la tierra de Egipto. Entonces Moisés y Aarón hicieron tal como el Señor les ordenó. Cuando Aarón extendió la mano y golpeó el suelo con su vara, los mosquitos infestaron todo el territorio y tanto los egipcios como sus animales quedaron cubiertos de ellos. Todo el polvo de la tierra de Egipto se convirtió en mosquitos. Los magos del faraón intentaron hacer lo mismo mediante sus artes ocultas, pero esta vez no pudieron, y los mosquitos estaban sobre todos, gente y animales por igual. «Es el dedo de Dios», exclamaron los magos ante el faraón, pero el corazón del faraón siguió endurecido y no quiso escucharlos tal como el Señor lo había dicho. Plaga de moscas. Luego el Señor le dijo a Moisés: mañana levántate temprano y párate delante del faraón cuando baje el río y dile: esto dice el Señor: deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, enviaré enjambres de moscas sobre ti y tus funcionarios,
tu gente y todas las casas. Los hogares egipcios se llenarán de moscas y el suelo quedará cubierto de ellas. Pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén donde vive mi pueblo. Allí no habrá moscas. Entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Esta señal milagrosa ocurrirá mañana. Y el Señor hizo tal como había dicho. Una densa nube de moscas llenó el palacio del faraón y las casas de sus funcionarios. Todo el territorio de Egipto entró en un estado de caos por causa de las moscas. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: de acuerdo, vayan y ofrezcan sacrificios a Dios, pero háganlo aquí dentro del reino. Pero Moisés respondió: eso no estaría bien. Los egipcios detestan los sacrificios que ofrecemos al Señor nuestro Dios. Si ofrecemos nuestros sacrificios a la vista de ellos, nos apedrearán. Para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, tenemos que salir al desierto a una distancia de 3 días, tal como Él nos ordenó. Está bien, pueden ir, contestó el faraón. Los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificios al Señor su Dios, pero no se alejen demasiado. Apúrense y oren por mí. En cuanto salga de tu presencia, le respondió Moisés, oraré al Señor, y mañana mismo la nube de moscas desaparecerá de ti, de tus funcionarios y de toda tu gente. Pero te advierto, faraón, no vuelvas a mentirnos o a engañarnos, y luego negarte a dejar salir al pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Entonces Moisés salió del palacio del faraón y rogó al Señor que quitara todas las moscas. El Señor hizo lo que Moisés pidió y los enjambres de moscas desaparecieron del faraón, de los funcionarios y de su gente. No quedó ni una sola mosca, pero el faraón volvió a ponerse terco y se negó a dejar salir al pueblo. Ahora sí vamos al tercer punto, basándonos en estos 3 capítulos de Éxodo que acabamos de leer. Obedece las palabras de Dios. Esto es un punto clave y determinante para la transformación de nuestra vida. Debemos obedecer las palabras de Dios. Moisés y Aarón escucharon las palabras de Dios e hicieron exactamente lo que Dios les había mandado hacer. Obedecieron la palabra de Dios. Por otro lado, en claro contraste, Faraón se negó constantemente a obedecer. Desobedeció la palabra de Dios con testarudez. Ay, Señor, cómo nos parecemos muchas veces a ese Faraón. En este punto de la historia puede que Moisés no tuviera ninguna palabra escrita de parte de Dios, pero el Señor habló a Moisés, escuchó la palabra de Dios una y otra vez e hizo lo que Dios mandó. El corazón de la palabra de Dios era: deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. No debería sorprendernos que los magos y hechiceros pudieran realizar algunos de los mismos milagros de Moisés mediante sus artes secretas. El demonio es un imitador y es capaz de hacer señales destructivas e incluso algunas que pueden parecer constructivas. Su objetivo es siempre engañar. Hoy en día Dios habla con frecuencia a través de los dones del Espíritu, dones como profecía, sanación, hablar en lenguas y palabras de conocimiento. El hecho de que el demonio puede intentar imitar estos dones mediante la telepatía, sanaciones espirituales o incluso hablar en lenguas, no significa que debamos evitar practicar estos dones, sino que debemos hacerlo con discernimiento. Hemos de mirar los frutos. Los magos egipcios imitaron los milagros de Moisés mediante sus artes secretas. Los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón. El efecto de aquellos magos no fue neutral. Eran malvados y su efecto fue el endurecimiento del corazón del faraón contra Dios. Queda claro en este pasaje que Faraón endureció su corazón contra Dios. Dice el verso 8, endureció su corazón y ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. A la vez, recogió lo que había sembrado. Dios endureció su corazón. Ambos endurecimientos son complementarios. Dios endurece el corazón en respuesta al endurecimiento de Faraón. En este pasaje vemos un ejemplo de cuántas oportunidades da Dios a la gente. Dios habló reiteradamente a Faraón a través de Moisés. Faraón tuvo todas las oportunidades de responder, pero en última instancia se negó a hacerlo. Moisés, por otro lado, caminó en una relación de intimidad con Dios, orando con frecuencia y escuchando sus palabras. Y en cuanto a las imitaciones
de los magos, vemos que el fruto de ellos era la maldad, la crueldad, el engaño y traía como consecuencia endurecimiento ante la palabra del Señor. En cambio, el fruto del espíritu de personas que viven y que ponen en obra sus dones de parte de Dios, el fruto será obediencia y un corazón sensible a la voz de Dios, sensible a obedecer y a ser transformado. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias porque en obedecer tus palabras hay una gran recompensa, sí, Señor. Ayúdame hoy no solo a escuchar tus palabras que cambian vidas, sino a ponerlas en práctica, a obedecerlas y a dar el fruto digno de tu espíritu, un fruto que no solo ablande mi corazón delante de ti, sino que haga que el corazón de las personas que escuchan tus palabras también sean ablandados por ti y dispuestos a obedecerte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La pastora Pipa añade el siguiente comentario de Mateo 26:53. Dice, da mucho ánimo saber que Jesús tenía más de 12 batallones de ángeles a su disposición. Aunque no los llamó en aquel momento, espero que nos estén ayudando en el presente. Claro que sí, pastora Pipa. El Señor ha dicho, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Y vemos todos los días el cuidado del Señor, que Él envía a sus ángeles que nos guarden. Bueno, amados, espero que este devocional haya sido de mucha bendición para sus vidas. Recuerden que la palabra de Dios son las palabras que cambian vidas. Recuerden que debemos tener siempre una disposición para que esas palabras transformen nuestra vida y no endurecer nuestro corazón. También tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios a diario. A diario necesitamos dejarnos guiar para responder ante cualquier adversidad de traición, de abandono. Y también la obediencia a la palabra de Dios es necesaria en nuestro corazón. De esa manera estaremos cumpliendo los propósitos de Dios. No endurezcamos el corazón, no nos creamos tan orgullosos queriendo hacer nuestra propia voluntad. Obedezcamos lo que Dios nos manda y nos habla cada día en su palabra. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.